Durante mucho tiempo no presté atención a los pequeños detalles, a esas mínimas diferencias que aparecen en la rutina diaria y que normalmente se pierden entre gestos automáticos, reflejos repetidos y la sensación constante de que todo es exactamente igual que el día anterior. Porque cuando vives solo, acabas aceptando que la casa tiene sus propios ritmos, sus propios sonidos, y que muchas cosas ocurren sin que tengan que significar nada en concreto, simplemente están ahí, formando parte de un entorno que dejas de cuestionar con el paso del tiempo. Por eso, cuando ocurrió la primera vez, no reaccioné, ni siquiera lo consideré algo importante. Fue una mañana cualquiera, sin nada que la diferenciara del resto. Mientras me preparaba para salir, todavía medio dormido, repitiendo los mismos movimientos de siempre frente al espejo del baño, sin pensar realmente en lo que estaba haciendo, simplemente dejándome llevar por la costumbre, por esa secuencia de acciones que se ejecutan casi de forma automática cuando el cuerpo aún no ha terminado de despertarse del todo. Fue en ese momento cuando lo noté. Algo mínimo, casi imperceptible. Parpadeé, y mi reflejo lo hizo una fracción de segundo después. No fue inmediato, no fue natural. Fue un retraso tan leve que durante unos segundos mi mente intentó descartarlo de forma automática, buscando una explicación simple, algo que no requiriera detenerse demasiado a analizarlo, como si aceptar que no había pasado nada fuera mucho más cómodo que enfrentarse a la posibilidad de que sí hubiera ocurrido algo que no encajaba. Me quedé mirando el espejo, más tiempo del habitual, sin saber exactamente por qué. Quizá esperando que volviera a ocurrir, quizá intentando demostrarme a mí mismo que había sido una simple percepción equivocada. Volví a parpadear. Esta vez el reflejo respondió al instante. Perfecto, sin retraso, sin diferencia, exactamente como debía ser. Aparté la mirada, no porque estuviera convencido, sino porque no quería seguir pensando en ello, porque había algo en esa pequeña duda que resultaba incómodo, algo que no terminaba de encajar con la normalidad que esperaba encontrar en un gesto tan simple como mirarse en un espejo. Salí del baño y continué con el día como si nada hubiera pasado, pero la sensación no desapareció, se quedó ahí, en segundo plano, como una idea que no llega a formarse del todo, pero que tampoco desaparece. Y fue esa misma sensación la que hizo que esa noche, cuando volví a entrar al baño, no lo hiciera de la misma manera. La casa estaba en silencio, un silencio más denso de lo habitual, no incómodo, pero sí lo suficientemente presente como para que cada pequeño movimiento pareciera amplificarse más de lo normal, como si el espacio reaccionara de forma distinta a cualquier gesto, a cualquier sonido. Encendí la luz solo lo justo, lo suficiente para verme, nada más. Me coloqué frente al espejo, y esta vez no hice nada. No me moví, no parpadeé, no respiré más fuerte, simplemente observé, durante varios segundos, esperando, sin saber exactamente qué estaba esperando. Entonces moví ligeramente la cabeza hacia un lado, un gesto mínimo, controlado, consciente. Mi reflejo no lo hizo, se quedó quieto, mirándome, durante menos de un segundo, pero fue suficiente. Cuando finalmente se movió, lo hizo reproduciendo exactamente el gesto que yo ya había terminado, con una precisión que resultaba imposible de ignorar, como si no se tratara de un simple retraso visual, sino de algo que necesitaba interpretar primero lo que estaba viendo antes de reaccionar. Mi cuerpo no respondió de inmediato, se quedó completamente inmóvil, como si cualquier movimiento en ese momento fuera a confirmar algo que todavía no estaba preparado para aceptar. Volví a intentarlo, más despacio. Levanté la mano, esta vez prestando atención a cada pequeño detalle, a cada milímetro del movimiento. El reflejo tardó, muy poco, pero lo hizo, y en ese instante comprendí que aquello no había sido un error. No era un problema de luz, no era cansancio, no era sugestión. Era algo que estaba ocurriendo de verdad, algo que no dependía de mí, algo que no estaba reaccionando como debería. Y lo peor no fue el retraso, fue la sensación
la sensación de que lo que había al otro lado del espejo no estaba simplemente copiando mis movimientos, sino esperando a que yo los hiciera. A partir de esa noche, dejé de mirarme en el espejo como lo había hecho siempre, porque ya no era un gesto automático ni una parte más de la rutina, sino algo que requería atención, algo que implicaba una decisión consciente cada vez que me colocaba frente a él, como si observar mi propio reflejo hubiera dejado de ser una acción neutral para convertirse en una especie de comprobación constante de que todo seguía funcionando como debía. Intenté ignorarlo. Durante el día resultaba fácil. La luz, el ruido, el movimiento, todo contribuía a diluir esa sensación incómoda que había empezado a formarse en mi cabeza, como si lo ocurrido durante la noche perteneciera a otro contexto, a otra realidad menos sólida, menos fiable, algo que podía atribuir al cansancio, a una percepción equivocada que había decidido exagerar sin darme cuenta. Pero por la noche era distinto. La casa recuperaba ese silencio denso que ya había notado antes, ese tipo de quietud en la que cualquier pequeño detalle se vuelve más evidente, más presente, más difícil de ignorar. Y fue en ese ambiente donde empecé a darme cuenta de que el problema no era únicamente el retraso. Era la regularidad, porque no ocurría siempre, ni de la misma forma. A veces el reflejo respondía perfectamente, sin ningún fallo, como si no hubiera pasado nada. Y otras veces, no. Esa imprevisibilidad fue lo que terminó de romper cualquier intento de explicación lógica, porque no había un patrón claro al que aferrarse, ninguna regla que me permitiera anticipar lo que iba a ocurrir, y eso hacía que cada vez que me acercaba al espejo, lo hiciera con una tensión creciente, esperando encontrar algo que confirmara definitivamente que aquello no estaba solo en mi cabeza. Una de esas noches decidí probar algo distinto. No un gesto reflejo, no un movimiento instintivo, algo que no formara parte de la rutina. Me quedé completamente quieto frente al espejo durante varios segundos, observando sin moverme, controlando incluso la respiración para evitar cualquier variación involuntaria, como si de esa manera pudiera eliminar cualquier margen de error, cualquier excusa que pudiera justificar lo que estaba viendo. Entonces hablé. Una palabra simple, corta, sin levantar la voz, solo lo suficiente para romper el silencio. Mi reflejo no respondió, no movió los labios, no reprodujo el sonido. Se quedó completamente inmóvil, mirándome, durante 1 segundo, 2, quizá 3. El tiempo dejó de tener una medida clara en ese momento, porque toda mi atención estaba centrada en esa falta de reacción, en esa ausencia que resultaba mucho más perturbadora que cualquier retraso anterior. Y entonces, lentamente, el reflejo abrió la boca, pero no dijo nada. El movimiento fue torpe, impreciso, como si no supiera exactamente cómo hacerlo, como si estuviera intentando imitar algo que no comprendía del todo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no por el gesto en sí, sino por lo que implicaba, porque ese momento había asumido que el reflejo simplemente reaccionaba tarde, pero aquello era diferente. Aquello no era una reacción, era un intento de copiar algo que no había ocurrido en ese momento. Retrocedí un paso, el reflejo no lo hizo, se quedó más cerca del espejo que yo, durante un instante imposible, antes de corregirse, antes de colocarse exactamente donde debía, como si nada hubiera pasado, como si todo volviera a encajar, pero ya no encajaba, porque en ese punto ya no se trataba de un desfase, ni de un error, ni de una ilusión. Se trataba de algo que estaba aprendiendo, algo que necesitaba observar primero, antes de imitar. Y esa idea fue la que empezó a quedarse conmigo incluso cuando no estaba frente al espejo, porque cada vez que pasaba por delante, aunque no quisiera mirar directamente, sentía esa presencia, esa ligera resistencia a girar la cabeza, como si una parte de mí evitara comprobar algo que ya daba por hecho, que lo que había al otro lado ya no se limitaba a copiarme. A partir de ese momento dejé de intentar entender lo que estaba ocurriendo como si fuera un error o una anomalía puntual, porque ya no encajaba dentro de ninguna explicación que pudiera controlar, y en su lugar empecé a asumir algo mucho más inquietante, que aquello no estaba fallando, estaba cambiando, y lo estaba haciendo de una forma progresiva, como si cada noche añadiera una pequeña variación más, un pequeño ajuste que pasaba desapercibido a simple vista, pero que acumulado terminaba alterando por completo lo que yo creía estar viendo.
Intenté evitar el espejo. Durante un tiempo funcionó. Reducir el contacto parecía la solución más lógica, la forma más sencilla de impedir que aquello siguiera avanzando, como si al dejar de observarlo pudiera detener también ese proceso extraño que no terminaba de comprender. Pero esa sensación de control duró poco, porque muy pronto empecé a darme cuenta de que no hacía falta mirarlo directamente para saber que algo no estaba bien. Bastaba con pasar cerca, con notar su presencia en el campo de visión, con sentir, sin llegar a verlo del todo, que había algo al otro lado que no coincidía exactamente con mis movimientos. Y fue esa certeza la que terminó por romper cualquier intento de ignorarlo. Una noche, sin pensarlo demasiado, volví a entrar en el baño. No por costumbre, no por necesidad, sino porque había llegado a un punto en el que no mirar resultaba casi más insoportable que enfrentarse directamente a ello, como si la duda constante hubiera empezado a pesar más que el propio miedo. Encendí la luz, me coloqué frente al espejo, y esta vez no esperé. Levanté la mirada directamente. El reflejo ya me estaba mirando. No hubo retraso, no hubo corrección, no hubo ajuste. Simplemente estaba ahí, antes que yo, durante un instante que no debería haber existido. Mi cuerpo se quedó completamente rígido, no por sorpresa, sino por la confirmación de algo que en el fondo ya sabía. No estaba viendo un reflejo, estaba viendo algo que ocupaba su lugar, algo que había aprendido lo suficiente como para no necesitar seguirme, algo que ya no reaccionaba, que actuaba. Intenté moverme, muy despacio, como si cualquier gesto brusco fuera a provocar una respuesta que no quería ver. Giré ligeramente la cabeza. El reflejo no lo hizo. Se quedó mirándome fijamente, sin cambiar la expresión, sin parpadear, sin moverse, durante un tiempo que resultó imposible medir. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa natural, no fue un reflejo de la mía, fue un gesto propio, lento, imperfecto, como si aún no dominara del todo el movimiento, pero entendiera perfectamente lo que significaba. Sentí como el aire se volvía más pesado, como cada segundo se alargaba más de lo normal, y por primera vez desde que todo había empezado, aparté la mirada. No por decisión, sino por instinto, como si mirar demasiado tiempo fuera a cruzar un límite que ya estaba demasiado cerca. Cuando volví a levantarla, el reflejo se había corregido. Volví a imitarme, perfectamente, sin errores, sin retraso, como si nada hubiera pasado. Pero ya no había vuelta atrás, porque en ese momento entendí algo que resultaba mucho más inquietante que todo lo anterior. No era que el reflejo estuviera aprendiendo a copiarme, era que ya había aprendido, y ahora estaba eligiendo cuándo hacerlo. Esa noche no volví a acercarme al espejo, ni al día siguiente, ni al otro. Evité cualquier superficie que pudiera devolverme a una imagen, cualquier cristal, cualquier pantalla apagada, cualquier reflejo accidental que pudiera obligarme a comprobar si aquello seguía ahí. Durante un tiempo conseguí convencerme de que había terminado, de que de alguna forma, al dejar de observarlo, había conseguido detenerlo. Pero esa sensación duró muy poco, porque el problema nunca fue el espejo, fue lo que había al otro lado. Lo comprendí días después, de la forma más simple posible, sin preparación, sin aviso, mientras caminaba por el pasillo de casa, al pasar frente a una ventana. No estaba mirando directamente, solo de reojo, lo suficiente para notar algo que no encajaba. Me detuve, muy despacio, y giré la cabeza. Mi reflejo en el cristal estaba allí, pero no estaba solo. Había algo más, detrás de mí, tan cerca que durante un segundo pensé que si me giraba, iba a encontrarlo exactamente en esa posición. No lo hice, no me giré, porque en ese instante entendí algo que me dejó completamente inmóvil. No importaba hacia dónde mirara, no importaba qué superficie usara, ya no se trataba de un reflejo, se trataba de una presencia, algo que ya no necesitaba el espejo para existir, algo que había aprendido lo suficiente como para colocarse donde yo no podía verlo. Y lo peor no fue eso, lo peor fue darme cuenta de que desde hacía unos segundos mi respiración ya no sonaba sola. No un movimiento instintivo, algo que no formara parte de la rutina. Me quedé completamente quieto frente al espejo durante varios segundos, observando sin moverme, controlando incluso la respiración para evitar cualquier variación involuntaria, como si de esa manera pudiera eliminar cualquier margen de error, cualquier excusa que pudiera justificar lo que estaba viendo. Entonces hablé. Una palabra, simple, corta, sin levantar la voz,
solo lo suficiente para romper el silencio. Mi reflejo no respondió, no movió los labios, no reprodujo el sonido. Se quedó completamente inmóvil, mirándome, durante 1 segundo, 2, quizá 3. El tiempo dejó de tener una medida clara en ese momento porque toda mi atención estaba centrada en esa falta de reacción, en esa ausencia que resultaba mucho más perturbadora que cualquier retraso anterior. Y entonces, lentamente, el reflejo abrió la boca, pero no dijo nada. El movimiento fue torpe, impreciso, como si no supiera exactamente cómo hacerlo, como si estuviera intentando imitar algo que no comprendía del todo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no por el gesto en sí, sino por lo que implicaba, porque hasta ese momento había asumido que el reflejo simplemente reaccionaba tarde. Pero aquello era diferente. Aquello no era una reacción, era un intento de copiar algo que no había ocurrido en ese momento. Retrocedí un paso. El reflejo no lo hizo. Se quedó más cerca del espejo que yo, durante un instante imposible, antes de corregirse, antes de colocarse exactamente donde debía, como si nada hubiera pasado, como si todo volviera a encajar, pero ya no encajaba, porque en ese punto ya no se trataba de un desfase, ni de un error, ni de una ilusión, se trataba de algo que estaba aprendiendo, algo que necesitaba observar primero, antes de imitar, y esa idea fue la que empezó a quedarse conmigo aunque no estuviera frente al espejo, porque cada vez que pasaba por delante, aunque no quisiera mirar directamente, sentía esa presencia, esa ligera resistencia a girar la cabeza como si una parte de mí evitara comprobar algo que ya daba por hecho, que lo que había al otro lado ya no se limitaba a copiarme. Si has llegado hasta aquí, quizá ya es demasiado tarde. Suscríbete, antes de que sea tu historia la próxima. Y dime en comentarios qué habrías hecho